Hoy en Impactando la vida de Jorge Soto. Él nació el 24 de septiembre de 1985. Llegó a la televisión colombiana interpretando a Chiqui en la serie De Pies a Cabeza. Estaba en producciones como Entre Amores, Pobre Pablo, Los Victorinos, Aquí no hay quien viva y Loquito por ti. En 2019 protagonizó la película Alma de Héroe. Actualmente está radicado en Los Ángeles, California. Está casado y divide su vida entre la actuación y el evangelizar. Hola a todos los seguidores de Impactando. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata del actor Jorge Soto. Jorge, bienvenido a Impactando. Ay, no, pues muchas gracias a ti por la invitación, por querer que yo esté en este programa y soy, pues nada, muy bendecido por haberte conocido también. Gracias. Jorge tiene una historia impactante para todos ustedes, una historia inspiradora. Muchos lo recordamos por ese personaje de El Chiqui, el de Pies a Cabeza, por la película Alma de Héroe, que todavía la pueden ver en Amazon, y por una infinidad de novelas como Loquito por ti. Loquito por ti, Aquí no hay quien viva, La Promesa, eh, Umaña, bueno, hay muchas. Muchas es una cara muy conocida por los colombianos, pero muchas personas no saben la historia detrás de Jorge Soto, de cómo le han tocado. Nadie sabe el detrás de cámara de las entrevistas, eso pasa en las entrevistas. Bueno, cómo le ha tocado pasar muchas cosas en su vida, hacerse más fuerte para seguir adelante, para cumplir su propósito, para hacer realidad sus sueños. Contémosle un poquito a la gente cuánto tiempo llevas en la televisión. Bueno, yo llevo en la televisión 30 años actuando, 30 años en la lucha, pues fue fácil entrar, pero mantenerse no es tan fácil. Pero bueno, fui muy bendecido de tener trabajo, siempre podemos decir, pero cuando no había trabajo sí había momentos muy críticos en la vida de uno emocional, bueno, pasan muchas cosas. La gente tiene como esa creencia de que las personas que trabajan en televisión tienen una vida, o sea, maravillosa, que sus familias son perfectas, que no tienen dificultades económicas, que donde llegan todo el mundo es amor. Ujú. Contémosle a la gente qué problemas tenía ese chiqui que veíamos de pies a cabeza cuando estaba empezando a ser famoso y en su familia qué pasaba. Pues lo que pasa es que yo no lo llamaría problema, sino que eso hace parte como de, de la, de la semilla que regó mi mamá de una u otra manera, porque las semillas que tú dejas, lo que tú siembras, lo que tú recoges, y desafortunadamente yo nunca estuve con mi mamá por diferentes circunstancias, porque estaba pasando por procesos muy difíciles que ni siquiera yo, ni siquiera mis abuelos sabían. Entonces, pues mi mamá huyó, que eso es lo que normalmente hacemos en la vida, y es huir de los problemas, de no asumir las cosas, de, bueno, hay tantas cosas que suceden que uno, pues es muy fácil de juzgar. Esa historia, contemos más detalles para que la gente sepa por qué es tan diferente la historia tuya a la de un niño que creció en una casa con papá, mamá, hermanitos. Pues no, pues desafortunadamente mis papás se alejan de la casa por diferentes circunstancias, en sus casas no fueron comprendidos, mi papá fue abandonado, mi abuela abandonó a mi mamá, pero ella trabajaba mucho y a veces queremos poner en primer lugar el trabajo y nos olvidamos de la familia, que es lo más importante. Entonces mi mamá no le daban el amor en la casa y se fue a la calle donde a veces nos tratan mejor que en la casa y bueno, mi mamá empezó a tener hijos y no quería asumir su responsabilidad. No quiero volver a mi mamá como una heroína, pero mi mamá pues también tomó malas decisiones y a raíz de eso nacieron 4 hijos con el corazón roto porque no estaba presente la mamá. Estaba la abuela, pero la abuela es abuela. El abuelo es el abuelo y a veces creemos que porque hay una parte masculina le ponemos el nombre. Es que es tu papá, es que es tu mamá. No, pues uno quiere a sus papás y cuando tú ves a los niños con otros papás, pues para ti eso es duro. Y en el mundo en que yo me desenvolvía, pues siempre los papás iban con sus hijos, acompañándolos a la grabación, yo iba solo. Pero bueno, eso ahorita tenía que pasar así porque era un propósito de Dios realmente. Y no soy el único de los niños que en esta vida que crece sin papá y sin mamá por las malas decisiones de nuestros padres. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de ingresar a la televisión? ¿Cómo te descubrieron? Bueno, mi hermano es Nano, que hacía Nano en De Pies a Cabeza, y es Mateo, el de Pandillas Guerra y Paz, no sé si lo conocen. Entonces él entró primero de pies a cabeza, él entró jugando fútbol en una escuela y cuando él lo acompañaba, cuando lo recogían para ir a grabar, pues yo le decía que me llevara. Y si no me llevaba, me ponía a llorar.
Cuando iba a la grabación, yo ayudaba a leer los libretos, yo estaba ahí con los actores y los directores y un día hicieron casting. Y pues bueno, quedé yo, porque era como chiquito, tierno, pero ya había hecho casting con otro pelado que ya había tenido el conocimiento, que pues que ya había hecho una novela con Shakira, bueno, muchas cosas había hecho, pero pues así era para mí. ¿Cuántos años tenías ahí? 6 años, ¿Y cuántos años estuviste en ese proyecto de pies a cabeza? 4 años y medio estuve ahí en esa cabeza. ¿Y cómo era manejar la fama de Chiqui con seguir estudiando, los amiguitos del colegio? Pues yo era de los niños que tenía que pasar el descanso en una rectoría, pues porque los niños me pedían autógrafos, fotos, bueno, muchas cosas. Bueno, fotos no, cuando los papás iban y llevaban una cámara. Pero yo no podía salir a jugar fútbol porque todos ahí como que me acosaban, pero yo no sabía qué era eso y pues fue duro realmente, pero cuando llegaba a mi barrio era yo, entonces mis amigos del barrio yo, o sea, me veían normal, no me veían como el actor, sino como el amigo. Entonces era muy feliz realmente en esa parte. Pero en esa cabeza, como éramos niños, pues era muy divertido porque yo no sentía que estaba actuando ni que estaba trabajando, sino que estaba pues pasándola bien. Bueno, ¿y cómo es manejar ese ego? ¿Vas creciendo? Eh, ¿Tienes como más beneficios que otros niños, más visibilidad? ¿Cómo fue manejar ese ego? ¿Cómo no volverse Jorge el agrandado, el pinchado? No, me volví agrandado, me volví prepotente, pues es que si tu abuelita te dice, vaya, cómprame la leche y el pan, y tú vas y dice, me regalan una bolsa de leche y 1.000 pesos de pan, y el panadero te empieza a regalar la galleta, no, tome, te empieza a dar privilegios, pues te vas a agrandar de algún momento. Y más cuando tú no tienes una familia que te guía en ese sentido, porque mis abuelos realmente pues eran personas que no tenían el conocimiento de cómo llevar a cabo ese tema de la fama, porque Marquillo pues a ellos les gustaba tener unos nietos famosos. Entonces sí fue duro, fue difícil, porque realmente no tenía el respaldo de nadie en ese sentido. Pero bueno, cometí demasiados errores, hacía lo que yo quería, pues gracias a Dios yo nunca tomé, nunca fumé, pero andaba por la vida, viajaba a Manizales, a Pereira, a las ferias de Manizales siendo muy chiquito y me dejaban entrar, era porque era chiquito. Y la gente por ignorancia me dejaba entrar, pero lo que no sabían es que me están haciendo un daño, pero pues como era el actor. ¿Y cuando te diste cuenta que, pues, que esa vida que estabas llevando así tan agrandado, que no eras tan humilde ni tan noble, sino como que todo el mundo está a mis pies? ¿Cuándo cambió esa etapa? Cambió cuando voy y hago una serie que se llama Francisco el Matemático y hago solo los primeros capítulos. Cuando hago los primeros capítulos, deciden que mi personaje ya no va a estar porque la que hacía de mi mamá, pues se tenía que ir. Entonces el programa, chao, se salió y fueron momentos muy difíciles porque me tocó ir a vivir donde mi papá tenía un negocio de comida rápida, entonces empecé a cocinar, viviendo en una tía donde me tocaba cocinar, lavar el baño 2 veces a la semana, porque si no aportaba, pues sencillamente, pues nada, tenía que aportar algo en la casa, entonces allá aprendí a cocinar, aprendí a ganarme el sustento de la casa, entonces fue difícil, fue una época donde era una pelea con mi ego. Y bueno, pues eso me sirvió, me formó en muchas cosas y bueno, pasó el tiempo, empecé a adquirir trabajo y no solo eso, lo que pasa es que conocí a Dios. No se ve, vean, es que tenemos acá un asistente atrás y quiere que se vean las arañitas. Acá se ven. Entonces, desafortunadamente, tomé decisiones que no eran en mi vida. Pero conocí a Dios y cuando conozco a Dios, pues me di cuenta de lo que Él quería para mí y el propósito que Él tenía en nuestras vidas. Antes de eso, ¿sentiste que Dios te estaba llamando, pero tú le decías como, ay, no, chao, no, ahora no estoy disponible? ¿Y qué hizo que en serio tú dijeras, Dios me está llamando y voy a atender ese llamado? Es que mi mamá llegó después a nuestras vidas, pues siempre estaba de vez en cuando por ahí, pero desafortunadamente yo le decía, ay, que solo se ve una araña. Esto pasa en la vida, en TNT y en Impactando. ¿Sí se ven? Tenemos un asistente atrás. Entonces, imagínense que mi mamá venía y se iba todo el tiempo. Y ella iba a la iglesia, y entonces me decía, vaya a la iglesia, que Dios, que Dios. Entonces resulta que, eh, pues nada, yo le decía a mi mamá religiosa, fanática, muchas cosas. Y ya cuando ya toco fondo, por así decirlo, en el sentido fondo es que
ya no había más que trabajo, me sentía vacío y necesitaba algo que me llenara. Y fue cuando Dios me habla y me dice, yo te tengo para grandes cosas, te necesito. Tú tienes un don y un talento que yo te di. Si lo sabes utilizar de la manera que yo quiero, vas a llegar a donde tú quieras, solo si me haces caso. Y me habla con un Dios de amor, un Dios que no me juzga, un Dios que me comprende, un Dios que no es religión, que no es fanatismo, que es una relación. Me dijo, ven, conóceme, tómate un café conmigo y yo te voy a enseñar qué me gusta y qué no me gusta. Dios me dijo que tenía, que me había dado dones y talentos y que el talento y los dones no eran míos. Él me los había prestado y yo tenía que ser un muy buen administrador, un buen administrador. Y si yo no soy un buen administrador, pues le va a dar esos privilegios a otras personas. Eso pasa a veces en la vida, que Dios nos da cosas y nosotros a veces no las aprovechamos o no las administramos bien. Y bueno, cuando comprendí eso, entendí que Dios tenía un propósito en mi vida, tenía un propósito en mi vida y era que yo llevara la palabra de Dios, pero que no saliera de la actuación, porque ahí es donde uno tiene que impactar a esa gente que no conocen de Dios. Ujú. Bueno, ¿cómo empiezas tú a llevar ese mensaje de Dios a las personas, a tus amigos, a decirle a la gente ahora hay un nuevo Jorge? Ahí les presento a nuestro asistente. Ven, asistente. ¿Quiere estar acá? Sí, les presento a nuestro asistente. Esto pasa en la vida. Impactante. Impactando, vea, es tremenda historia. Te voy a contar una historia. Imagínate que, que la mejor manera de uno hablar de Dios es a partir del testimonio y a contar la vida que Dios ha hecho en uno y todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Porque nadie sabe la historia tuya, siempre te ven aquí en la cámara, pero nadie sabe que tienes una niña, nadie sabe el proceso que tú tienes en esta vida. Entonces es muy fácil juzgar a las personas y juzgar, uy, esa presentadora tan poco profesional con una niña, pues esta es la vida, esto hace parte de la vida. Y esa historia nadie la conoce, pero la están conociendo ustedes. Entonces a veces nos da y nos avergonzamos que qué pena que la niña que esté ahí, que esté jugando, que esté haciendo eso. Es la vida, no nos avergonzamos. No nos podemos avergonzar de una bendición que Dios nos dio. Mi bendición fue mi mamá, sí, mi mamá hacía lo que hacía, que no les voy a contar, sino después le vamos a contar en otros lugares, en otras iglesias donde me dan la oportunidad, yo cuento la historia de mi mamá, la historia de mi familia. Y eso es, Dios me dice, vaya, lleve el mensaje y no se avergüence de la mamá que yo le di, porque me avergonzaba. A veces, uy, no, qué vergüenza que una entrevista y está la niña, no pasa nada, no pasa nada. Te tienes que sentir orgullosa que eres una periodista y que eres mamá también, porque a veces se cierran, es que soy solo una periodista, y eres mamá, eres una mamá esforzada y valiente, y Dios se tiene con un propósito, no es casualidad que tú quieras que tu programa se llame Impactando, porque tú tienes que impactar a las personas. Bueno, volviendo a la historia de Jorge como tal, ¿cómo empezaste a evangelizar? O sea, seguiste actuando, Ujú, participando en proyectos, pero a la vez llevando el mensaje de Dios. ujú. Pues nada, simplemente yo le hablaba a la gente y Dios, míranos acá. Dios lo que me ponía era que hablara sobre mi testimonio, sobre mi vida, lo que Él ha hecho en mi vida. Esa es la idea. Esa es la idea. Que nosotros, Dios, Dios no es una Biblia. Dios no es religión. No podemos permitir que Dios sea una religión porque el hombre se encarga que, que a Dios no lo conozcan como realmente es. Tú no tienes que vivirla, tú no tienes que leer la Biblia, tú tienes que vivir la Biblia. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo le cuente a los niños lo que hizo Dios cuando antes de nacer, si yo no muestro a Dios como realmente es? Un Dios de amor, un Dios que no te juzga, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que no está en una iglesia, un Dios que está afuera. Eso es Dios, eso. Y Dios me dijo, háblalas de mí, de lo que yo he hecho en ti, no de lo que hice en un pasado, porque eso es religión, eso es historia. Tenemos Ujú. que mirarnos hacia atrás y no adelante. Y Dios ha hecho conmigo cosas maravillosas, realmente. Y entonces en la actualidad, ¿cómo vas llevando ese mensaje? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo voy a las iglesias y cuento eso. No, no el antes de mí, porque todo se llama una siembra, una cosecha. Y yo soy la cosecha de la siembra que mi mamá puso, de esa semilla, de mi mamá, de dónde venía, de lo que vivió, de lo que le pasó, la razón por qué se fue de mi casa. Ahí yo les cuento a ellos qué fue lo que pasó realmente en mi vida. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué Dios, yo, por qué me pasan tantas cosas? Y no es por qué te pasan cosas, es para qué te pasan cosas. Ujú. ¿Ves?
Bueno, y actualmente, ¿cómo es la relación que tú tienes con tu mamá, con tus hermanos? Maravillosa, pues estamos todos estamos en proceso, nada es perfecto porque los cristianos somos los más imperfectos, pero por lo menos tenemos el Espíritu de Dios que nos dice, hagan las cosas así, piensen antes de hablar, estamos en un momento de reconciliación, de amor, de conocer cada uno de Dios, de hacer tantas cosas que no te imaginas, que eso solo lo hace Dios. En la vida actoral, ¿en qué proyectos estás? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estoy haciendo una serie que se llama Darío Gómez. Es una serie que cuenta la historia de Darío Gómez. Todo el mundo conoce los logros de Darío Gómez, pero nadie sabe el proceso de Darío Gómez. Entonces lo que hace esa historia es que muestra qué ha hecho y qué le ha pasado a Darío Gómez para que haya terminado como terminó. Es eso. Lo que cuentan las series es lo que uno debería de contar. Entonces ahí estoy haciendo esa serie, tengo proyectos de hacer cosas ¿Qué aquí en personaje Pereira. vas a hacer en esa serie? Esteban Martínez, soy el cuñado de Darío Gómez. Yo tengo una hija con la hermana de Darío Gómez. ¿Y dónde están grabando ese proyecto? En Honda, en Bogotá, en Medellín y ya. Bueno, y actualmente, ¿cómo es tu vida? ¿Tú estás casado? ¿Tienes planes de ser papá? ¿Dónde estás radicado? Yo vivo en Los Ángeles, estoy casado, tengo una esposa maravillosa que Dios me dio. A pesar de todas las imperfecciones, me dio una mujer maravillosa que me ama como ninguna mujer me había amado. Vivo en Los Ángeles, allá me fui por un sueño, no llegar a Hollywood. Me fui por un sueño, pero Dios me llevó allá para formarme, para que estuviera en intimidad con Él, para darme conocimiento, para ser creativo, para arriesgarme, para ser irresponsable y que entendiera que mi confianza no está puesta en RCN, en Caracol, sino está puesta en Él. Es muy bonito, suena muy espíritu flautico, pero realmente de nada te sirve a ti orar si no haces una oración. Y la oración es accionando. Ora, divide en la mitad, sale acción. Entonces, acciona. No es solo hablar. Tú te arriesgaste a hacer este programa y eso es lo que va a quedar, porque va a quedar grabado, que es lo que hiciste. Ujú. Entonces, eso sirve porque tú estás impactando a la gente. Tú estás poniendo un granito de arena y tu lápida va a decir, esta fue una barraca que se arriesgó. No tenía que estar en un programa de RCN, Caracol, empezó desde ahí. Y ahí empieza tu talento, porque es un don y un talento que Dios te dio. Claro que sí. Bueno, y contémosle a la gente qué le gusta hacer a Jorge Soto, además de compartirle testimonios inspiradores a las personas, de actuar. Algo no tan religioso, a ver qué. Nada, me gusta entrenar, me gusta cocinar, me gusta comer en mi casa, también me gusta comer afuera, pero me gusta comer afuera hamburguesas y sushi, no más. De resto, todo en mi casa me encanta comer, prepararlo, me encanta experimentar en la cocina, me encanta, juego fútbol de vez en cuando, me encanta ir a cine, veo muchas series también. Porque yo veo las series, porque yo veo las series y digo, algún día yo voy a hacer un tipo de formato así. Entonces, eso hago yo. Ese personaje protagónico que tuviste en esa película de Alma de Héroe, ¿cómo llegó ese proyecto a ti? Llegó porque Dios me dio una palabra que me iba a dar lo que tanto había anhelado en mi corazón, ¿Cuánto tiempo habías esperado un protagónico? 28 años. Pero no era el tiempo y siempre me quejaba y de pronto no estaba listo para recibir ese personaje porque a veces Dios te da un Renault 4, pero tú ya le estás pidiendo un Ferrari. Y Dios dice, pero si te da un Renault 4 ni siquiera le haces mantenimiento, ni le echas buena gasolina, le echas un mal aceite, pues si te doy un Ferrari, pues se te baña y no vas a tener plata para pagar Sí, los lo tiras repuestos. en una primera semana. Claro. O de pronto en el Renault 4 andas demasiado rápido. Y si te da un Ferrari, te matas. Entonces llegó el momento que era, Dios me dio la palabra, no les voy a contar mucho porque si no, no van a ir a la iglesia a escuchar mi testimonio, pero Dios me da la palabra que me iba a dar lo que tanto había pedido y me da la película. Bueno, y cuando llega ese personaje, ¿tú te sentías físicamente preparado para hacerlo? Una anécdota que tengas de las grabaciones pues en la locación, en el monte, algo que les haya pasado. A mí me preguntaban que cómo preparar el personaje. Yo llevaba 28 años esperando ese personaje. Estaba preparado, estaba listo. Porque Dios no te puede dar cosas si tú no estás listo. Porque te dicen, listo, va a titular a la cancha. No, es que estoy con el tobillo inflamado. No estás listo, no te preparaste. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada raro, la verdad. No, nada raro. Fue todo tan maravilloso. Eh, sí, que cuando estaba en Tolemaya yo estaba con el camuflado, y entonces estaban unos soldados de rango menos que el mío,
y entonces los tenían volteando, volteando es que los tenían como en cuclillas para ir a almorzar. Entonces había un soldado profesional y me vio y me dijo, mi teniente, sin novedad especial. Y yo, ¿qué soldado? Oiga, no los pongan a hacer nada, no los pongan a hacer ejercicio, llévelos a almorzar ya. Y él como, lo que ordene mi teniente. Y me hizo caso. Súper bien. Bueno, ¿cuál es tu música favorita? La verdad, uy, es que no quiero sonar religioso, pero es que a mí me gusta escuchar alabanzas de G12, me gusta su presencia, me gusta de Hilson, me encanta escuchar eso, pero también me gusta el jazz, me gusta el blues, me gusta el tango, me gusta la milonga, eh, me gusta esa música escucharla, la verdad. Un sueño por cumplir. Producir 3 proyectos, 3 películas, 2 series y una película. Bueno, ¿y cuál es el plan que más te gusta hacer con tu esposo? Ir a la playa. Nos encanta yo vivo en Los Ángeles y nos gusta ir a la playa, ver una serie con ella, aunque yo me quedo dormido a veces, cocinarle, cocinarle y que en nuestra casa los viernes ella llega, yo le cocino, nos tomamos una copa de vino los dos y ya, estamos ahí. ¿Ser maestro o alumno? Siempre ser alumno, es mejor aprender, porque enseñar te van a señalar y te van a juzgar, pero los maestros también se equivocan, entonces en algún momento voy a ser maestro que se equivoca. Bueno, ¿y qué es lo más chévere o lo que más disfrutas de ser actor? Lo que más disfruto de verdad, es compartir con mis compañeros, conocer personas y poderles hablar de Dios. Y poder interpretar personajes que, que son cotidianos de la vida diaria, que a veces no les damos la importancia, pero son personajes Y, importantes. y lo más difícil de ser actor en esta época. Eh, Adaptarse a las condiciones que pide la industria y es hacer escenas que no edifican, ¿me entiendes? Como que te diga, difícil, pero yo tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Y es escenas de beso con hombres, yo no soy homofóbico, no porque sea cristiano, sino porque yo no me siento cómodo. Y si yo voy a hacer algo que no me hace sentir cómodo, pues no lo voy a hacer. Y que lo sagrado se vuelve común. Entonces ya es como tan normal que 2 mujeres se besen, que 2 hombres se besen y que hagan escenas de sexo sin necesidad. Entonces eso como que, eso me parece difícil, tener que decirle, no hago eso. Es difícil pues porque yo quiero actuar. Bueno, y si tú estás en un proyecto, ya tienes firmado el contrato, pero resulta que la historia de ese personaje da una vuelta gigante. Ujú. Y apenas ya con todo firmado, tú ves como los libretos y dice, bueno, esta escena, Peranito se acuesta con su tanito, o le empieza a gustar este hombre, tal. Tú tienes la oportunidad de decir, yo esta escena no la voy a hacer, Sí, o... yo tengo derecho y Dios nos da el carácter para decir no, para decir que no Pero y legalmente eso como actor, pues, o sea, no te dicen listo, entonces va a multa por incumplimiento de contrato o algo no, así. nunca me ha pasado y no me preocupa el día, porque a uno, cuando uno hace una producción, le cuentan la historia que va a pasar con ese personaje mucho más adelante. Ujú. Entonces ellos de entrada saben qué yo, Jorge Soto, hago y qué no hago, porque mi manager se los manifiesta. Entonces no ha llegado ese momento y si llega, pues voy a tener la tranquilidad de decirles yo no hago esas escenas. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. El momento más difícil en la vida de Jorge Soto, ¿cuál fue? El momento más difícil. Casarme y irme para otro país sin mi esposa. Fue ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? 8 meses, un año separados. Pero valió la pena, era un propósito de Dios. Un día para olvidar El que ya pasó, y uno inolvidable. el que estoy viviendo ahorita. Bueno, un mensaje para todos los seguidores de Impactando. Bueno, primero que todo un abrazo, los bendigo, los que creen o no creen en Dios es respetable, no soy quien para juzgarlos, que yo tengo la verdad porque yo no tengo la verdad. Eh, Crean, tengan fe, tengan objetivo claro, si ustedes tienen un objetivo claro de llegar a un lugar, independientemente de los obstáculos, es más importante a tener un objetivo claro a tener sueños, porque los sueños quedan, pero el objetivo siempre está en la mira de ustedes. Y van a haber personas que les van a decir que no, que están equivocados, pero hay algo dentro de ustedes que les va a decir, yo te voy a ayudar y te voy a hacer cumplir esos sueños. Y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias a todos por vernos. Chao. Chao.